más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre, la Iglesia. Y bien, estamos comentando el punto 128, en el cual se habla de la unidad del Antiguo y Nuevo Testamento y que la tipología es una forma de acercarnos, de interpretar, de hacer exégesis, digamos, ¿no?, de la Sagrada Escritura, de manera que ponen en contacto el Antiguo con el Nuevo Testamento. Por ejemplo, se nos remite aquí algunos textos. Primera Corintios, capítulo 10, versículos el 6 y el 11. Bueno, leo algún versículo anterior. No quiero que ignoréis, hermanos, que nuestros padres estuvieron todos bajo la nube y todos atravesaron el mar. Se refiere a la nube que le acompañó a los hebreos cuando salieron de Egipto y cómo atravesaron el Mar Rojo, ¿no? No quiero que ignoréis, hermanos, que nuestros padres estuvieron todos bajo la nube y todos atravesaron el mar, y todos fueron bautizados en Moisés por la nube y el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, pues bebían de la roca espiritual, y la roca era Cristo. Estas cosas sucedieron en figura para nosotros, para que no codiciemos lo malo como ellos lo codiciaron. Todo esto les acontecía en figura y fue escrito para aviso de los que hemos llegado a la plenitud de los tiempos. Aquí se habla como de una figura. En vez de utilizar la palabra tipología, se habla de es una figura de lo que está por llegar. Es tipo de lo que está por llegar, es figura, es prefiguración de lo que está por llegar. Pero veis claramente que compara el paso del Mar Rojo por el bautismo. El paso del Mar Rojo es un agua que entierra al hombre viejo y de la cual sale renacido el hombre nuevo. Y utiliza también el maná del desierto como una figura de la Eucaristía. Se mantuvieron únicamente comiendo maná, el maná que Dios les daba por las mañanas, ¿no? Era el rocío, que cuando el rocío se evaporaba, allí quedaba ese maná, ese pan sin sabor. Bueno, pues imagen de la Eucaristía. Bueno, aquí tenéis una tipología y por lo tanto hay que decir que la propia palabra de Dios, porque esto que hemos leído es la lectura de la primera carta de San Pablo a los Corintios, o sea que la propia palabra de Dios hace tipología. Luego, no cabe decir que la tipología sea pues una exageración de los... No, oiga usted que la propia palabra de Dios utiliza esas imágenes. Otro texto, Hebreos 10, versículo 1. No conteniendo en efecto la ley más que una sombra de los bienes futuros, no la realidad de las cosas, no puede nunca, mediante unos mismos sacrificios que se ofrecen sin cesar, año tras año, dar perfección a los que se acercan. Vamos a ver, fijaros, aquí dice que la ley del Antiguo Testamento es una sombra de los bienes futuros. Es una sombra de lo que está por llegar. Es lo que os he dicho antes. Aquí, en vez de ser el Hijo la sombra del Padre, es el Padre la sombra del Hijo, de lo que está por llegar. Y fijaros que aquí hay otra tipología, la tipología de lo que se hacía, de los sacrificios que se hacían en el templo de Jerusalén. Allí se sacrificaba una y otra vez, se sacrificaban los sacrificios, los carneros, los toros, había distintos grados de sacrificios, ¿no? Y uno dice, bueno, pues esos sacrificios que querían como purificarnos, dice la carta a los hebreos, si hubiesen sido efectivos de verdad, pues bastaría con haberlos hecho, ¿no? O sea, ¿qué sentido tiene repetirlos y repetirlos y repetirlos y repetirlos? Si te han purificado, ya estás purificado. ¿Para qué repetirlos tanto? Claro, es que la sangre de aquellos carneros, de aquellos animales irracionales, no nos purificaba. No era más que una sombra, era un tipo, era una prefiguración, una imagen de lo que estaba por llegar, que era la sangre de Cristo, la cual sí nos purifica de una vez para siempre.
Y nosotros cuando celebramos la Eucaristía no es que volvamos de nuevo a sacrificar a Cristo, sino que hacemos presente el único sacrificio de Cristo. Bueno, pues he aquí pues como la carta a los Hebreos, capítulo 10, versículo 1, habla claramente y pone un ejemplo de lo que son las tipologías, ¿no? Otro ejemplo al que nos remite el catecismo. Primera Pedro, capítulo 3, versículo 21. En los días en que Noé construyó el arca, en la que unos pocos, es decir, 8 personas, fueron salvados a través del agua. A esta corresponde ahora el bautismo, que os salva, y que no consiste en quitar la suciedad del cuerpo, sino en pedir a Dios una buena conciencia por medio de la resurrección de Jesucristo. Otra tipología muy clara que está en esta primera carta de Pedro, en el Nuevo Testamento. Es la tipología del arca de Noé. Noé, por mandato de Yahvé, construye un arca, y ese arca es imagen de la Iglesia. La tabla de salvación, a la cual nos encomendamos, en cuyo seno nos cobijamos para ser protegidos de la destrucción del mundo, de la destrucción que el pecado realiza en el mundo. El pecado es imagen de ese diluvio que destruye la humanidad, ¿eh? Pero Dios pide a Noé que construya un arca, un arca para que los justos puedan salvarse refugiados en ella, agarrados a ella. Es como nuestra tabla de salvación, es como un náufrago que se agarra a una tabla. Y esa tabla de salvación es la Iglesia. También en esas tipologías se ha utilizado la imagen de el leño, el madero en el que Cristo fue crucificado, que uno se agarra a ese madero que flota en medio del mar y es su salvavidas. Es, bueno, como veis, otra tipología muy hermosa, muy potente, muy existencial. Es decir, hemos sido salvados a través de las aguas por esa barca de flotación que es pues el arca de Noé. Bien, como habéis podido comprobar, pues la palabra tipología no es extraña al propio Nuevo Testamento. No es extraña. Lo que pasa es que incluso en el Nuevo Testamento se utilizan distintas palabras. En griego está la palabra tipos. Por ejemplo, en Romanos 5:14 se dice que Adán es figura, tipos de Cristo. También existe otro término en griego que es esquía, que se traduce por sombra. En Colosenses 2:17 se dice esto era sombra de las cosas que estaban por llegar. Pero en el fondo es lo mismo, ¿no? Aunque utilice un término distinto, que este es esquía, sombra, era sombra de lo que estaba por llegar. Por ejemplo, también existe otro término que está en Hebreos 9:23, que es hipodeigma, otro término griego que es copia de lo que estaba por llegar, copia de lo que estaba. Fijaros, nosotros generalmente decimos la copia se hace a posteriori, ¿no? Aquí tengo yo pues un original, le he sacado una copia. Bueno, aquí es al revés. La copia vino antes del original. La copia era como una pequeña prefiguración, una preparación para el original que estaba por llegar. También existe otra palabra, que es la palabra parabolé. Parabolé es la palabra que significa parábola en español, que es comparación. Era parábola de lo que estaba por llegar. Bueno. Y luego también podéis comprobar que en la Sagrada Escritura también se utiliza la palabra, igual que está la palabra tipon, tipo, también existe la figura antitipon. Quiere decir, bueno, pues si el tipo es Adán, el antitipon es Jesucristo, es decir, su semejanza, la verdadera semejanza. Bueno, pues esto son distintas formas en las que en el Nuevo Testamento se designa pues este misterio. Bien, vamos a terminar por
por explicar o por terminar de leer este punto. Dice, y después constantemente en su tradición esclareció la unidad del plan divino de los dos testamentos gracias a la tipología. Esta reconoce en las obras de Dios en la antigua alianza prefiguraciones de lo que Dios realizó en la plenitud de los tiempos, en la persona del Hijo encarnado. Y aquí se nos remite, por ejemplo, al punto 489, donde también, pues en todas las figuras, ¿no? O sea, las figuras femeninas del Antiguo Testamento, la tradición de la Iglesia ha visto como una prefiguración de la misión tan especial que Yahvé le iba a dar a María. Pues, por ejemplo, también a María se le llama la nueva Eva, porque Eva era la madre de todos los vivientes, y también María va a ser madre espiritual de todos los vivientes. A pesar de la desobediencia, Eva recibe la promesa de ser vencedora del maligno. Se le promete que un descendiente de su linaje aplastaría la cabeza de la serpiente. Hemos visto en María el cumplimiento de esa promesa hecha a Eva. Por ejemplo, Sara concibe a un hijo a pesar de su edad avanzada. Eso se ve con frecuencia en el Antiguo Testamento, como los dones de Dios son dados por encima de la capacidad de la naturaleza. Una anciana concibe, etcétera. Todo eso no es más que una preparación para el caso de la maternidad de María, en la que, ya no siendo anciana, que María era joven, era jovencita, pero sin concurso de varón, Dios nos dio al Redentor de la vida para subrayar con ello que el don de Dios viene de lo alto y no puede ser fruto de la carne del hombre. O sea, por lo tanto, en el Antiguo Testamento hay también toda una serie de tipologías que están preparando, son como una sombra de lo que está por llegar, y lo que está por llegar es María. Las imágenes de las mujeres humildes, Ana, la madre de Samuel, Débora, Ruth, Judith, Esther. María sobresale entre todos los humildes, todos los pobres de Yahvé, los que esperan en él con confianza y acogen esa promesa de Dios. Por lo tanto, es hija de Sión, y en todo el Antiguo Testamento ha sido preparada su imagen. Tenemos el tiempo cumplido. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo.